Nunca vayas a la hacienda, Elena, prométemelo. Esas palabras, dichas con una intensidad atípica, fueron una de las pocas exigencias que mi esposo, Fernando, me hizo durante nuestros 24 años de matrimonio. Siempre respeté sus deseos, incluso cuando la curiosidad me carcomía en esos raros momentos en que mencionaba su infancia en una propiedad en la Ciudad de México que había dejado atrás. Pero ahora, con Fernando muerto y la herencia familiar en disputa, esa promesa es lo único que me impide desentrañar los secretos que él escondió por tanto tiempo. La hacienda no es solo una propiedad, es la llave a la verdad sobre quién era el hombre que amé, y tal vez la única manera de proteger el legado que dejó a nuestra familia. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Por 22 años, pensé que conocía cada detalle de la vida de Fernando. Compartíamos una casa en la Ciudad de México, criamos a nuestra hija Jimena juntos y construimos lo que yo creía que era un matrimonio sin secretos. Pero la verdad es que nadie llega a conocer completamente a otra persona, ni siquiera cuando comparten la misma cama por más de 2 décadas. El ataque al corazón llegó sin aviso, llevándose a Fernando un martes común, mientras veía un documental en la sala. Yo estaba preparando la cena cuando escuché el golpe sordo de su cuerpo al caer. Cuando llegué, sus ojos ya estaban vidriosos, esa mirada vacía que ninguna esposa olvida. En un instante, me convertí en viuda a los 49 años. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios, abrazos torpes de amigos que no sabían qué decir y la insoportable tarea de organizar sus pertenencias. Fue mientras vaciaba su cajón de calcetines que encontré la pequeña caja de madera escondida en el fondo. Dentro, una llave antigua de latón atada a un llavero con el símbolo de un árbol que no reconocía. ¿Qué llave es esta?, le pregunté al vacío del cuarto, como si Fernando pudiera responderme. Jamás había visto esa llave en todos nuestros años juntos. 3 días después, recibí una llamada que comenzaría a responder esa pregunta. Señora Elena Moncada, soy Diego Vázquez, el abogado de su esposo. Su voz era formal, profesional. Necesitamos agendar una reunión sobre algunos activos que no fueron mencionados en el inventario inicial. La oficina del abogado tenía ese olor característico a libros antiguos y madera pulida. Diego, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, puso una carpeta delante de mí. Su esposo compró una propiedad en Guanajuato hace 4 años, una hacienda llamada Ouro Verde. Se ajustó las gafas. Según los documentos, él visitaba el lugar regularmente, alegando viajes de negocios. Mi garganta se secó. Fernando jamás había mencionado ninguna propiedad en Guanajuato. Nuestros viajes de vacaciones siempre eran a la costa o para visitar a la familia. Los supuestos viajes de negocios nunca me parecieron sospechosos. Su empresa de ingeniería a menudo lo enviaba a visitas técnicas. Esto no tiene sentido, logré decir. Fernando me habría contado sobre una hacienda. Diego deslizó un sobre sellado por la mesa. Él le dejó esto a usted, con instrucciones de entregárselo después de su muerte, en caso de que la propiedad fuera revelada. Mis manos temblaron al abrir el sobre. La caligrafía familiar de Fernando saltó del papel, haciendo que mi corazón se encogiera. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que me fui demasiado pronto y descubriste lo de Ouro Verde. Sé que debes estar confundida y tal vez dolida porque guardé este secreto. No fue por falta de confianza o amor, sino porque quería crear algo perfecto antes de revelarlo. La propiedad es tuya ahora. Te pido solo que vayas, solo una vez, antes de decidir qué hacer con ella. En el escritorio de la casa principal hay una laptop. La contraseña es la fecha de nuestro primer beso seguida de tu apellido de soltera. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fernando. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. ¿Una propiedad secreta?
¿Una laptop misteriosa? ¿Qué otros secretos me había guardado Fernando? La escritura fue transferida automáticamente a su nombre, continuó Diego. Pero hay algo más que usted debe saber. Él dudó. La familia de Fernando en Guanajuato está impugnando el testamento. ¿Familia? ¿En Guanajuato? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Fernando no tenía familia en Guanajuato. Sus padres fallecieron hace años y él era hijo único. El abogado se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. Aparentemente su esposo tenía 3 medio hermanos, hijos del segundo matrimonio de su padre, que Fernando nunca mencionó. Ellos alegan que la compra de la propiedad fue hecha con fondos de la herencia familiar que debieron ser divididos. Mi mundo se estaba desmoronando. Primero una propiedad secreta, ahora una familia secreta. ¿Quién era el hombre con el que había compartido mi vida? La hacienda queda en la región donde descubrieron petróleo recientemente, añadió Diego, casi como una idea tardía. Lo que hace que la disputa sea particularmente complicada. Salí de la oficina con la llave antigua pesando en mi bolsillo como plomo. Necesitaba ver este lugar por mí misma, entender por qué Fernando me había escondido tanto por tanto tiempo. A la mañana siguiente abordé un vuelo a Guadalajara y alquilé un auto para el viaje de 2 horas hasta la pequeña ciudad de Serra de Ouro. El GPS me guió por carreteras sinuosas, cortando montañas verdosas, cada kilómetro llevándome más profundamente al territorio desconocido de mi propio matrimonio. Los portones de la hacienda aparecieron como una visión de otro mundo. Enormes estructuras de madera con el nombre Ouro Verde tallado en hierro forjado. Mi mano temblaba mientras insertaba la llave antigua en la cerradura oxidada. El clic del mecanismo resonó como un disparo en el silencio de la tarde rural. El camino de tierra serpenteaba por casi 1 kilómetro, flanqueado por majestuosos guayacanes que probablemente dieron nombre a la propiedad. En el horizonte, una casa de 2 pisos de estilo colonial español emergió, pintada en un amarillo suave con detalles en azul profundo. No era una simple hacienda, sino una propiedad impresionante que parecía salida de un libro de historia. Estacioné enfrente del amplio porche y permanecí en el auto por unos minutos, intentando calmar mi respiración. La realidad de la situación me golpeó con fuerza renovada. Esta no era solo una visita a una propiedad desconocida, era una peregrinación al corazón de los secretos de mi esposo. Cuando finalmente reuní el coraje para salir del auto y subir los escalones del porche, la llave giró suavemente en la cerradura de la puerta principal. Y al abrir la puerta, encontré algo que me hizo perder el aliento completamente. Cada pared de la sala de entrada estaba cubierta con pinturas de caballos, magníficas obras de arte retratando los animales que yo siempre había amado apasionadamente. Caballos galopando en campos abiertos, potros jugando en pastos verdosos, yeguas cuidando de sus crías. Era una galería dedicada a mi pasión secreta, aquella que yo había abandonado después de la Facultad de Artes para seguir una carrera más práctica como profesora. ¿Cómo lo sabía? Apenas mencionaba mi amor por los caballos, habiendo guardado esa pasión en algún rincón olvidado de mi corazón, después de que nuestra hija nació y la vida cotidiana tomó el control. Pero aquí estaba, espléndidamente exhibida en decenas de cuadros cuidadosamente seleccionados. Y allí, sobre el escritorio cerca de la ventana panorámica, estaba la laptop que él había mencionado en la carta. Mientras yo caminaba en dirección a ella, escuché el sonido de vehículos en el camino de grava. Por la ventana, vi 3 autos acercándose, una SUV negra lustrosa liderando el convoy. Antes siquiera de que estacionaran, yo supe instintivamente quiénes eran. La familia que nunca supe que Fernando tenía, viniendo a reclamar lo que creían ser legítimamente de ellos. El ruido de los motores disminuyó cuando los vehículos se detuvieron enfrente de la casa. No había tiempo para explorar la laptop ahora. Necesitaba enfrentar lo que estaba por venir. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado, y observé a 3 hombres emergiendo de la SUV negra. El parecido
Era impresionante. El más viejo podría ser Fernando en 20 años. Los mismos ojos profundos, la misma postura erguida, la misma barbilla determinada. Los otros dos compartían características familiares lo suficientemente claras como para no dejar dudas sobre el parentesco. Eran definitivamente sus hermanos. Antes de que pudieran alcanzar la puerta, corrí en dirección a la laptop y la abrí rápidamente. Digité la contraseña. 1107 Numu 999 Almeida, la fecha de nuestro primer beso y mi apellido de soltera. La pantalla se iluminó al instante, revelando una carpeta titulada Para Elena. Dentro, cientos de archivos de video ordenados por fechas, comenzando a partir del día siguiente al funeral y extendiéndose por un año entero en el futuro. Hice clic en el primer archivo y el rostro de Fernando llenó la pantalla. No el Fernando pálido y cansado de los últimos meses, sino vibrante y saludable, como yo lo había conocido por años. Obviamente, grabado meses antes. «Hola, mi amor», él comenzó, su sonrisa familiar haciendo que mi corazón diera un salto. «Si estás viendo esto, significa que estoy muerto y descubriste lo de Ouro Verde. Sé que debes estar confundida, tal vez incluso brava conmigo por guardar secretos». Golpes firmes en la puerta interrumpieron el video. Rápidamente puse la laptop en modo de espera y me dirigí a la entrada. A través del vidrio ornamentado podía ver las siluetas de los 3 hombres esperando. Abrí la puerta solo lo suficiente para hablar con ellos. «¿Puedo ayudarlos?». El más viejo dio un paso al frente. «Soy Rodrigo Moncada. Estos son mis hermanos Andrés y Gustavo. Usted debe ser Elena, la viuda de Fernando». La forma en que él dijo viuda tenía un leve tono de desdén que no pasó desapercibido. «Sí, y esta es mi propiedad ahora. Es sobre eso que necesitamos conversar», Rodrigo respondió, su tono falsamente cordial no combinando con la dureza en sus ojos. «Esta hacienda pertenece a la familia Moncada desde generaciones. Fernando no tenía el derecho de venderla solo para sí mismo. Mi esposo compró esta propiedad legalmente. Tengo todos los documentos». «Los documentos pueden ser impugnados», el segundo hombre, Andrés, intervino, «especialmente cuando involucran a miembros de la familia con problemas de salud no divulgados». Aquello me tomó por sorpresa. «¿Problemas de salud? ¿Podemos entrar para discutir?», Rodrigo preguntó, ya moviéndose en dirección a la puerta como si mi respuesta fuera irrelevante. «En realidad, no. Estoy cansada del viaje y necesito tiempo para instalarme. Podemos agendar para mañana». Los 3 intercambiaron miradas, claramente contrariados con mi negativa. «Mañana, entonces, a las 10. Rodrigo aceptó a regañadientes. «Pero sepa, Elena, que tenemos pruebas substanciales para nuestra reivindicación. Sería mejor para todos si pudiéramos llegar a un acuerdo amigable». Después de que se fueron, corrí de vuelta a la laptop, ansiosa por continuar el video de Fernando. Él parecía prever exactamente lo que acababa de suceder. «Mis hermanos probablemente ya aparecieron», él continuó cuando reanudé el video. «Ellos nunca se preocuparon por la hacienda hasta que descubrieron petróleo en la región. Pero hay algo que necesito contarte primero, algo que escondí de ti y de Jimena». Él respiró hondo, su rostro repentinamente serio. «Hace 4 años fui diagnosticado con cardiomiopatía hipertrófica, una condición cardíaca hereditaria. Los médicos me dieron de 3 a 5 años. Decidí no contarlo. No quería que nuestros últimos años juntos fueran oscurecidos por pena o miedo constante». Mi mano voló para cubrir mi boca. Fernando sabía que estaba muriendo. Por años, él cargó ese peso solo mientras yo permanecí completamente ajena. Cuando recibí el diagnóstico, decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo significativo para ti. Sabía que siempre amaste los caballos, siempre hablaste de tener tu propio taller algún día. Encontré esta hacienda a la venta, irónicamente, la propiedad que dejé atrás a los 18 años, jurando nunca más volver. Las piezas comenzaban a encajar.
Fernando raramente hablaba sobre su infancia, mencionando solo que se había ido de casa joven para estudiar ingeniería en la Ciudad de México y nunca más había vuelto. Yo siempre respeté su reticencia a discutir el asunto, asumiendo que había sido una época difícil que él prefería olvidar. Compré la hacienda de mi padre antes de su muerte. Él estaba en bancarrota después de años de mala administración y alcoholismo. Él me la vendió por una fracción del valor real, haciéndome jurar secreto ante mis medio hermanos, que aún creían que la heredarían un día. Otro secreto revelado. El padre de Fernando no había muerto cuando él era adolescente, como siempre me había contado. Había toda una narrativa familiar que yo desconocía completamente. La hacienda estaba en ruinas cuando la compré, así como estaba en mi infancia. Pero esta vez, yo tenía recursos para transformarla. En cada viaje de negocios en los últimos años, yo estaba aquí supervisando la renovación, construyendo algo para ti. El video continuó con Fernando explicando cómo él había descubierto el potencial de petróleo en la propiedad. Cómo sus hermanos, que siempre lo menospreciaron como el hijo bastardo del primer matrimonio del padre, de repente demostraron interés en la hacienda. Cómo él había anticipado sus intentos de impugnar el testamento. En el cajón inferior del escritorio hay una carpeta azul con todos los documentos legales necesarios. La hacienda es incuestionablemente tuya. Yo me aseguré de eso, pero si eliges mantenerla o venderla, es enteramente tu decisión. Yo construí este lugar para ti. Lo llené de belleza para ti, pero no quiero que se convierta en un peso. Abrí el cajón y encontré la carpeta azul exactamente donde él había indicado. Dentro, decenas de documentos meticulosamente organizados. La escritura original, registros de transferencia, pagos de impuestos, todo perfectamente en orden. Una última cosa, Fernando continuó en el video. En los establos encontrarás 4 caballos, todas las razas que tú siempre admiraste. El equipo que contraté continuará cuidando de ellos. Quieras o no estar aquí. Ellos son mi último regalo para ti. El video terminó, dejándome en lágrimas. Fernando había creado este refugio secreto no por egoísmo, sino como un acto final de amor. Él sabía que estaba muriendo, y en lugar de abrumarme con esa realidad, canalizó sus energías para crear algo hermoso para mi futuro sin él. Decidí explorar más de la propiedad antes de que anocheciera. Salí por la puerta trasera y seguí el camino de piedras que serpenteaba por jardines meticulosamente planeados hasta llegar a los establos. La estructura era impresionante: madera tratada, instalaciones modernas, establos espaciosos. Un hombre más viejo apareció de uno de los establos, limpiándose las manos en un paño. «¿Señora Elena?», preguntó, saludando respetuosamente. «Soy Antonio, el administrador de la hacienda. Su esposo me habló mucho sobre usted». ¿Él habló sobre mí? Todo el tiempo. Decía que usted tenía un don especial con los caballos, algo que él nunca logró entender completamente. Mi corazón se encogió de nuevo. Fernando había observado esa pasión en mí, incluso cuando yo misma la había enterrado bajo las responsabilidades de la vida adulta. «Los caballos están aquí desde hace más de un año», continuó Antonio, guiándome por los establos. «Su esposo eligió a cada uno personalmente. Aquel lusitano negro fue especialmente difícil de encontrar. Él dijo que se parecía a un caballo en una pintura que usted amaba». Las lágrimas empañaron mi visión de nuevo. Fernando se refería a una pintura de Stubbs que yo había admirado en una exposición hace casi 15 años. Un pequeño comentario hecho casualmente que él había guardado todo este tiempo. «¿Él hablaba sobre su salud?», pregunté hesitante. Antonio dudó. «No directamente. Pero en los últimos meses, él trabajaba como un hombre corriendo contra el tiempo, siempre añadiendo más detalles, más mejoras, como si supiera que su plazo se estaba agotando. Mientras yo admiraba los caballos, otra pieza del rompecabezas encajó. Fernando nunca había demostrado un interés especial por los caballos durante nuestro matrimonio,
pero siempre había apoyado mi ocasional visita a ranchos o eventos ecuestres. Ahora yo entendía. Él tenía su propia historia con esos animales. Antonio, ¿Fernando tenía caballos cuando era niño aquí? El hombre sonrió tristemente. Solo uno. Un alazán llamado Tempestad. Era su refugio en los tiempos difíciles con el padre y los hermanos. Cuando él fue a la universidad, los hermanos vendieron el animal solo para lastimarlo. Fue la gota de agua que lo hizo cortar lazos con la familia. Esta revelación me golpeó como un impacto físico. Los caballos no eran solo un regalo para mí. Ellos representaban la recuperación de algo precioso que le había sido robado. Cada detalle de esta hacienda cargaba capas de significado que yo apenas comenzaba a comprender. De vuelta a la casa principal, pasé horas viendo más videos que Fernando había dejado. En cada uno, él revelaba otro pedazo de su vida que había mantenido oculto, las dificultades de su infancia con un padre alcohólico y medio hermanos crueles, su lucha para reconstruir su identidad en la Ciudad de México y, más dolorosamente, los últimos años conviviendo silenciosamente con una sentencia de muerte. No quería robar nuestra alegría, él explicó en un video. Cada risa, cada momento feliz habría sido manchado por el conocimiento de lo que estaba por venir. Fue egoísta, tal vez, pero yo elegí la felicidad en lugar de la verdad. Espero que puedas perdonarme por eso. ¿Cómo yo podría no perdonarlo? Aún así, una parte de mí me dolía por no haber tenido la oportunidad de estar allí para él, de ayudarlo a cargar ese peso, de valorar conscientemente nuestros momentos finales juntos. A la mañana siguiente, me levanté decidida a defender el último regalo de Fernando. Sus hermanos llegarían en pocas horas, y yo necesitaba estar lista para enfrentarlos. No solo por mí, sino por Fernando y por todo lo que él había sacrificado para crear este santuario. Lo que yo no sabía era que Rodrigo, Andrés y Gustavo traían más que reivindicaciones legales. Ellos traían el último secreto de Fernando, uno que ni siquiera él había descubierto a tiempo de contármelo. A las 10 en punto, la grava de la entrada anunció la llegada de los hermanos Moncada. Esta vez, además de la SUV negra, había un auto menor siguiéndolos. Observé por la ventana mientras 4 personas emergían de los vehículos. Los 3 hermanos y una mujer que reconocí inmediatamente a pesar de la distancia. Jimena, mi hija, que debería estar en la Ciudad de México terminando su semestre en la Facultad de Medicina, estaba allí, caminando al lado de los hombres que buscaban tomar nuestra herencia. Mi sangre se congeló. ¿Cómo ellos la habían encontrado? ¿Por qué ella estaba con ellos? La traición parecía aún más aguda por venir de mi propia hija. Antes de que yo pudiera procesar completamente la situación, abrí la puerta. «Jimena, ¿qué estás haciendo aquí?» Mi hija de 21 años, con los mismos ojos oscuros de su padre, corrió para abrazarme, pero había algo tenso en su comportamiento. «Mamá, los tíos me explicaron todo sobre papá y la hacienda». «¿Por qué no me lo contaste? Ellos dijeron que existe petróleo aquí, que vale millones». «¿Tíos?» La palabra sonó amarga en mis oídos. «Jimena, apenas conoces a estos hombres». «Pero ellos son familia de papá», protestó. «El tío Rodrigo me mostró fotos de papá cuando niño, me contó historias de su infancia aquí». Rodrigo dio un paso al frente, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. «Elena, yo creo que comenzamos con el pie izquierdo ayer. Vinimos con una propuesta justa que nos beneficia a todos nosotros, como familia». Me rehusé a estrechar su mano. «Entren, pero quiero dejar claro que cualquier discusión se basará en los documentos legales que Fernando dejó, no en apelaciones emocionales manipuladoras». La sala que ayer parecía un santuario de belleza, ahora se transformaba en un campo de batalla. Los hermanos Moncada se acomodaron como invasores planeando una conquista, mientras Jimena se sentaba incómodamente entre nosotros, claramente dividida en sus lealtades. «Nuestra propuesta es simple», comenzó Rodrigo, su tono falsamente razonable. «Dividimos la propiedad en 4 partes iguales, una para usted, una para Jimena y 2 para nosotros 3 hermanos.
Los derechos de explotación de petróleo serían administrados conjuntamente. «Eso parece justo, mamá», Jimena intervino, ya convencida por la retórica de ellos. «Así mantenemos la hacienda en la familia y todos nos beneficiamos». Miré a mi hija, intentando no mostrar mi decepción por ella haber sido tan fácilmente manipulada. «Jimena, hay mucho que tú no sabes sobre esta situación. Tu padre dejó videos explicando todo». «¿Videos?». Sus ojos se abrieron. Decenas de ellos. Incluyendo uno específicamente para ti, explicando por qué él guardó secretos sobre su enfermedad y sobre sus hermanos. Rodrigo intercambió miradas alarmadas con Andrés. «¿Qué videos son esos?». En lugar de responder, abrí la laptop y navegué hasta la carpeta titulada «Para Jimena cuando surja la duda». Fernando había previsto exactamente este momento. «Mira esto primero», le sugerí a mi hija. «Después podemos discutir cualquier propuesta». Mientras Jimena veía el video con audífonos, un pedido específico de Fernando para que sus palabras fueran solo para sus oídos, yo observaba las expresiones de los hermanos Moncada. Ellos estaban visiblemente incómodos, percibiendo que habían subestimado lo mucho que Fernando se había preparado. El rostro de Jimena cambió gradualmente mientras ella veía: sorpresa, tristeza y finalmente indignación. Cuando terminó, ella se quitó los audífonos con manos temblorosas. «Ustedes me mintieron», ella dijo, volteándose hacia los hombres que horas antes llamaba tíos. «Mi padre no era el hijo bastardo que abandonó la familia. Ustedes lo expulsaron, vendieron su caballo, robaron su parte de la herencia». «Son medias verdades contadas por un hombre amargado», se defendió Andrés. Fernando siempre fue dramático sobre el pasado. Rodrigo intentó recuperar el control de la situación. «Independientemente de viejas riñas familiares, estamos aquí para resolver el presente. Esta propiedad perteneció a los Moncada por generaciones. Y ahora me pertenece a mí», afirmé con una calma que yo no sentía. «Fernando la compró legalmente al padre de ustedes. Tengo todos los documentos, incluso el contrato original firmado, registrado y autenticado». «Nuestro padre no estaba en su sano juicio cuando vendió la hacienda», argumentó Gustavo, hablando por primera vez. «Él era alcohólico, estaba endeudado. Podemos fácilmente impugnar la validez legal de la venta». «Pueden intentar», respondí, levantándome para buscar la carpeta azul que Fernando había preparado. Pero su hermano anticipó eso también. Abrí la carpeta y saqué un conjunto de documentos. «Esta es una evaluación psicológica completa del padre de ustedes, realizada una semana antes de la venta de la hacienda, atestando su plena capacidad mental. Y estos son informes financieros mostrando que Fernando pagó el valor de mercado por la propiedad, no un precio por debajo como ustedes sugieren». Rodrigo palideció visiblemente. «Eso puede ser falsificado. Yo dudo que un juez esté de acuerdo, considerando que todo fue autenticado por múltiples profesionales independientes». Saqué otro documento. «Y aquí está algo que tal vez les interese particularmente. Una declaración firmada por el padre de ustedes, confirmando que Fernando era, de hecho, su hijo legítimo y tenía todo el derecho de comprar la propiedad familiar». El silencio que siguió fue absoluto. Los hermanos Moncada habían llegado esperando encontrar una viuda emocionalmente vulnerable y una sobrina ingenua. En cambio, enfrentaban una muralla impenetrable construida pacientemente por Fernando a lo largo de los años. «Eso no es todo», continué, aprovechando la ventaja. «Fernando descubrió el potencial de petróleo mucho antes de cualquier anuncio público. Él contrató geólogos que hicieron un mapeo completo de la propiedad». Saqué otro conjunto de documentos, mapas detallados mostrando estimaciones de reservas, análisis de calidad, proyecciones de valor. Los ojos de los tres hermanos se abrieron al percibir la extensión de la información que Fernando había reunido. «La mayor parte del petróleo no está en la sección este de la propiedad, donde las compañías están perforando actualmente. Está en la sección oeste, en las colinas que parecen sin valor, que convenientemente ustedes excluyeron de su propuesta justa». Andrés se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Eso es especulación».
3 evaluaciones independientes concuerdan, rebatí. El valor real de esta propiedad es aproximadamente 5 veces mayor de lo que ustedes están sugiriendo en las negociaciones. Jimena, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Ustedes intentaron usarme para llegar a mi madre. Hablaron de honrar la memoria de mi padre mientras intentaban robar lo que él construyó para nosotros. No es exactamente así. Rodrigo intentó argumentar, pero su posición ya estaba claramente debilitada. Yo pido que salgan de mi propiedad ahora, declaré firmemente. Si quieren continuar esta discusión, pueden contactar a mi abogado. Por un momento, pensé que Rodrigo iba a protestar. Su rostro se endureció, los ojos oscureciéndose de una forma que me recordó inquietantemente al padre de Fernando en las pocas fotografías que yo había visto. Pero entonces, con un gesto brusco, él se levantó. Esto no ha terminado, Elena. En realidad, Rodrigo, terminó, respondí, manteniendo mi voz controlada. Fernando se aseguró de eso. Después de que se fueron, Jimena se desplomó en el sofá, las lágrimas finalmente rompiendo. ¿Cómo pude ser tan estúpida, mamá? Ellos me llamaron justo después del entierro, diciendo que eran familia de papá, que querían conocerme, compartir recuerdos de él que yo nunca tuve. Me senté a su lado, pasando el brazo por sus hombros. Ellos jugaron con tu luto, querida. Usaron tu vulnerabilidad y deseo de conexión con tu padre. No te culpes por eso. Papá sabía que estaba muriendo, ella susurró. Todo este tiempo, ¿por qué no nos lo contó? Él no quería que nuestros últimos años juntos fueran definidos por el luto anticipado, expliqué, repitiendo las palabras que Fernando había compartido en los videos. Él quería que viviéramos plenamente, no que esperáramos lo inevitable. Aquella tarde, yo le mostré a Jimena los establos, la presenté a los caballos y caminamos por la propiedad que su padre había restaurado tan amorosamente. Antonio nos acompañó, compartiendo historias sobre la transformación de la hacienda en los últimos años. El señor Fernando trabajó incansablemente en este lugar, él le contó a Jimena. Cada detalle tenía que ser perfecto, porque él decía que usted y su madre merecían solo lo mejor. En un momento particularmente conmovedor, Antonio nos llevó a una colina suave con vista a toda la propiedad. Allí, bajo la sombra de un guayacán centenario, encontramos una pequeña placa de bronce fijada en una piedra. Tempestad, mi primer amigo y mi mayor maestro. Que esta tierra sea un refugio para otros como tú lo fuiste para mí. Era su caballo cuando era niño, explicó Antonio suavemente. Él mandó a hacer este memorial en el primer mes después de comprar la hacienda. Jimena se arrodilló delante de la placa, tocando las letras grabadas con los dedos. Yo nunca supe que papá tenía un caballo. Él casi nunca hablaba sobre su infancia. Algunos dolores son demasiado profundos para ser expresados, respondí, comprendiendo ahora la extensión de las heridas que Fernando había cargado silenciosamente. En los días siguientes, Jimena y yo continuamos viendo los videos que Fernando había dejado. Era como tenerlo de vuelta, aunque fuera solo en imágenes digitales. Él había creado mensajes para fechas específicas, cumpleaños, graduaciones, incluso para el futuro matrimonio de Jimena. Cada video revelaba otro aspecto de su amor por nosotras y otro pedazo del rompecabezas de su vida secreta. Pero la paz no duraría mucho. 2 semanas después de nuestra confrontación con los hermanos, recibí una llamada de Diego, el abogado. Elena, Rodrigo Moncada presentó una acción impugnando formalmente el testamento y la transferencia de la propiedad. Ellos están alegando que Fernando estaba mentalmente incapacitado cuando compró la hacienda, debido a su condición médica. Eso es absurdo, protesté. Fernando estaba perfectamente lúcido hasta sus momentos finales. Es una táctica de retraso, Diego explicó. Ellos no esperan vencer, solo quieren crear complicaciones legales suficientes para forzarla a un acuerdo. La idea de un largo enfrentamiento judicial me asustaba.
Jimena necesitaría volver para la universidad en la Ciudad de México en pocos días, y yo tendría que enfrentar eso sola. Incluso con toda la documentación que Fernando había dejado, la perspectiva de luchar contra 3 hombres determinados, con recursos substanciales, era intimidante. Aquella noche, mientras yo veía otro video de Fernando, él pareció responder a mis preocupaciones no expresadas. «Yo sé que parece aterrador, Elena», él dijo, su rostro serio. «Mis hermanos nunca aceptaron perder. Pero hay algo que yo aún no te mostré, algo que garantizará tu seguridad en caso de que ellos decidan llevar las cosas al extremo». Él instruyó que yo buscara a Antonio y le pidiera que me mostrara el archivo de contingencia. Lo que yo encontré me dejó sin aliento. En el granero más antiguo de la propiedad, detrás de fardos de heno cuidadosamente apilados, Antonio reveló una puerta escondida que llevaba a un sótano subterráneo. Las luces se encendieron automáticamente al bajar la escalera, revelando un espacio que solo podría ser descrito como una sala de guerra. En las paredes, mapas detallados de la propiedad, marcados con localizaciones precisas de depósitos de petróleo. En archivos meticulosamente organizados, documentos incriminatorios sobre cada uno de los hermanos Moncada, registros de evasión fiscal, manipulación de mercado, apropiación indebida de fondos de clientes. Fernando había reunido un arsenal de información que podrían destruir las carreras y reputaciones de los 3 hombres. El señor Fernando era un hombre cauteloso, observó Antonio mientras yo hojeaba los documentos, aturdida. Él dijo que nunca usaría esto a menos que ellos lo forzaran. Él lo llamaba seguro contra traiciones familiares. ¿Cómo él consiguió todo esto?, pregunté, maravillada con la extensión de la investigación. Años de paciencia y planificación. Después de que él descubrió la enfermedad, él se volvió aún más metódico. Él dijo que no estaría aquí para proteger a usted y a su hija, entonces necesitaba dejarles herramientas para que pudieran protegerse solas. Entre los documentos había también la revelación más sorprendente, evidencias de que el padre de Fernando había tenido otra familia en Oaxaca, desconocida incluso para Rodrigo, Andrés y Gustavo. Fernando había localizado a 2 mediohermanos más jóvenes, nacidos de una relación extramatrimonial que duró décadas. ¿Él mantuvo contacto con esos hermanos?, le pregunté a Antonio. No. Él dijo que no tenía el derecho de interrumpir las vidas de ellos con historias antiguas, pero él verificaba la información de ellos anualmente, solo para saber que ellos estaban bien. Ese era el Fernando que yo conocía, compasivo incluso cuando se trataba de extraños, protector sin ser invasivo. El contraste con los hermanos que yo había conocido no podría ser más marcado. Armada con este nuevo conocimiento, mandé un mensaje sucinto a Diego. Tengo información que cambiará completamente nuestra estrategia. Venga a la hacienda mañana. 3 días después, Rodrigo Moncada llamó. Su voz, antes confiada y condescendiente, ahora sonaba tensa. Retiramos la impugnación al testamento. Él informó abruptamente. Aceptamos la propiedad como legalmente suya. «¿Qué cambio tan repentino?», comenté, manteniendo mi voz neutra. Un silencio incómodo precedió su respuesta. Su abogado presentó información convincente sobre por qué deberíamos reconsiderar nuestra posición. Diego había entregado solo una pequeña muestra de los documentos que Fernando había compilado, lo suficiente para demostrar que teníamos poder para destruir a los hermanos Moncada, sin revelar toda la extensión de lo que sabíamos. «Me alegra que podamos resolver esto de forma civilizada», respondí. «¿Alguna otra cuestión que usted le gustaría discutir?» Otro silencio aún más largo. «Tengo una condición médica», Rodrigo finalmente admitió. «La misma que Fernando tenía, cardiomiopatía hipertrófica. Yo necesito un trasplante parcial de hígado y el tipo de sangre de nuestra familia es raro. Sus otros hermanos no son compatibles. Jimena podría ser». La audacia del pedido me chocó. Después de intentar robar nuestra herencia, ellos aún esperaban que Jimena arriesgara su salud para salvar a Rodrigo. «Ese es un asunto para Jimena decidir», respondí fríamente.
Pero usted debería saber que Fernando encontró a otros 2 medio hermanos suyos, hijos de su padre con una mujer en Oaxaca. Ellos probablemente comparten los mismos marcadores genéticos raros y podrían ser donadores compatibles. El choque era audible en la respiración entrecortada de Rodrigo. ¿Otros hermanos? Eso no es posible. La información de contacto de ellos está en un sobre que dejaré con mi abogado, continué. Yo le recomiendo que los aborde con humildad y honestidad, no con las mismas tácticas manipuladoras que usó con Jimena. Cuando yo colgué, sentí un peso inmenso siendo levantado de mis hombros. Los hermanos Moncada no representaban más una amenaza, y yo había honrado el deseo de Fernando de usar esa información solo como último recurso, sin exponer públicamente los crímenes de ellos. Aquella noche me senté en el porche de la hacienda, admirando la puesta de sol sobre las colinas que ahora eran indiscutiblemente mías. Los caballos pastaban tranquilamente en el campo próximo, y la brisa traía el aroma dulce de los guayacanes floreciendo. «Lo logramos, Fernando», murmuré para el cielo teñido de naranja. «Tu plan funcionó». Con la amenaza de los hermanos Moncada neutralizada, pude finalmente explorar la hacienda sin el peso de la ansiedad. Cada habitación de la casa principal revelaba otro aspecto del cuidado meticuloso de Fernando. Desde la biblioteca repleta de mis autores favoritos hasta la cocina equipada con todos los electrodomésticos que yo siempre había mencionado querer. Fue durante esa exploración más tranquila que descubrí la puerta cerrada en el corredor este. Pequeña y discreta, casi camuflada por la decoración de la pared, yo la habría ignorado completamente si no fuera por un video específico que vi aquella mañana. «Hay un lugar en la casa que yo guardé especialmente para ti, Elena», él había dicho en la grabación. «Un espacio solo tuyo que tal vez sea el verdadero corazón de todo esto. La llave es la misma que abrió la hacienda, pero hay un secreto. Necesitas girarla 3 veces a la izquierda antes de girar a la derecha». Intrigada, seguí sus instrucciones. El mecanismo de la cerradura se dio con un suave clic y la puerta se abrió para revelar lo que solo podría ser descrito como un sueño materializado. Un estudio de arte completo se extendía frente a mí, bañado por la luz perfecta que venía de ventanas estratégicamente posicionadas. Caballetes, telas en blanco de todos los tamaños, estanterías organizadas con pinturas, pinceles, pasteles y todos los materiales que un artista podría desear. «Dios mío», susurré, girando lentamente para absorber cada detalle. En las paredes, Fernando había colgado cuadros vacíos de varios tamaños, cada uno con una pequeña placa. Para la visión de Elena sobre oro verde, para el retrato de Jimena por la madre, para el amanecer en las colinas visto por Elena. En una esquina, una caja plana me llamó la atención. Yo la abrí con manos temblorosas y encontré lo que jamás me imaginaría ver de nuevo: mis pinturas de la facultad, trabajos que yo creía que se habían perdido en nuestras múltiples mudanzas. Fernando los había preservado durante todos esos años, guardándolos hasta que yo estuviera lista para retomar el pincel. Encima de la pila estaba mi autorretrato de graduación, la joven artista llena de sueños y posibilidades que yo había sido antes de que la vida práctica tomara el control. Junto a él, una nota en la caligrafía precisa de Fernando. «Ella aún está ahí, mi amor, la artista que siempre fuiste, incluso cuando los pinceles estaban guardados. Yo te di el espacio, el tiempo, la inspiración. El resto es contigo». Yo me desplomé en el banquillo próximo a la ventana, llorando abiertamente. No solo por el luto renovado por Fernando, sino por la percepción de cuánto él realmente me conocía, tal vez mejor que yo misma. Él había visto la artista dormida en mí durante todos esos años en que yo di clases de literatura en escuelas, siempre aplazando para después el sueño de pintar. En los días siguientes, tímidamente comencé a reaprender el ritmo del pincel contra la tela. Manos hesitantes al inicio, gradualmente recuperando la confianza.
Yo pinté los caballos, las montañas al amanecer, el perfil de Jimena contra el cielo de la tarde. Cada pincelada era una conversación con Fernando, un agradecimiento silencioso por el regalo que él me había dado. No solo la hacienda física, sino la permisión para redescubrirme. Mientras tanto, la cuestión del petróleo permanecía. Varias compañías habían hecho ofertas substanciales por los derechos de explotación, algunas llegando a valores que me dejaban mareada solo de imaginar. La riqueza potencial bajo aquellas colinas podría garantizar seguridad financiera para Jimena y para mí por varias generaciones. Pero algo me impedía firmar cualquier acuerdo. Cada mañana, al caminar por la propiedad, observando la naturaleza intocada, los majestuosos guayacanes, la vida salvaje que encontraba refugio allí, yo cuestionaba si la extracción de petróleo era el destino que Fernando había imaginado para Ouro Verde. La respuesta vino, como tantas otras, en uno de sus videos. Este, catalogado para 6 meses después de su muerte, era específico sobre la cuestión. Sobre el petróleo, Elena. Él comenzó, pareciendo casi incómodo. Cuando yo descubrí los depósitos, me sentí inicialmente tentado por la seguridad financiera que ellos proporcionarían. Pero cuanto más tiempo pasé transformando esta hacienda, más me di cuenta de que su verdadero valor no está en lo que se esconde debajo de ella, sino en lo que florece encima. Él hizo una pausa, mirando por la ventana detrás de él, la misma vista que yo ahora contemplaba diariamente. Las compañías de petróleo te van a hacer ofertas tentadoras. Yo rechacé todas mientras vivía, pero la decisión ahora es tuya. Si tú eliges vender los derechos, asegúrate de que los métodos de extracción sean los menos invasivos posibles. Pero hay otra opción que yo descubrí recientemente. Fernando entonces explicó sobre un programa de conservación ambiental que pagaba a propietarios de tierras para mantener áreas ecológicamente sensibles intocadas. Ouro Verde, con su biodiversidad única y manantiales que alimentaban ríos de la región, se calificaba plenamente. Los pagos son menores que el valor potencial del petróleo, él admitió, pero suficientes para que tú vivas cómodamente, mantengas la hacienda y tal vez expandas la cría de caballos, si tú lo deseas. Y lo más importante, la tierra permanecería intocada, un refugio como lo fue para mí cuando niño. 2 días después, yo rechacé definitivamente todas las ofertas de petróleo e inicié el proceso para registrar Ouro Verde como reserva ambiental privada. La decisión traía una sensación de paz que ninguna cantidad de dinero podría proporcionar. Fue entonces que Antonio me buscó con otra revelación sorprendente. El señor Fernando dejó un proyecto más sin terminar, él explicó, llevándome a un conjunto de pequeñas construcciones cerca de la entrada de la hacienda, alejadas de la casa principal. Él comenzó a reformarlas en los últimos meses, pero no tuvo tiempo de terminar. Las 5 casitas rústicas estaban en diferentes etapas de renovación. Fernando había comenzado a transformarlas en acogedoras cabañas, cada una con vista a un área diferente de la propiedad. ¿Cuál era el plan de él para estos lugares?, pregunté, imaginando algún alojamiento para empleados adicionales. Antonio sonrió. Él quería crear un pequeño refugio para artistas. Un lugar donde pintores, escritores y músicos pudieran pasar temporadas para crear, inspirados por la naturaleza. Él hablaba sobre cómo usted siempre apoyó a artistas emergentes cuando daba clases, cómo sentía la falta de lugares así cuando era joven. La idea era tan perfectamente Fernando, generoso incluso en sus planes para después de la muerte, encontrando formas de extender oportunidades que él mismo nunca había tenido. Y también era perfectamente adecuada para mí, combinando mi amor por el arte con mi pasado como educadora. Vamos a terminar esto, decidí inmediatamente, exactamente como él lo planeó. En los meses siguientes, supervisé la conclusión de las casitas, cada una equipada con suministros básicos para diferentes formas de arte. Yo trabajé con Antonio para desarrollar un programa de residencia artística que seleccionaría creadores talentosos, pero sin recursos, para un refugio creativo de 3 meses en Ouro Verde.
Yo bauticé el proyecto como Residencia Artística Fernando Moncada, y la primera clase de 5 artistas llegó exactamente un año después de la muerte de él. Verlos descubrir la hacienda, inspirarse en las mismas vistas que ahora alimentaban mis propias pinturas, trajo una sensación de propósito que yo no experimentaba desde mis días de profesora. Jimena, inicialmente escéptica sobre mi decisión de permanecer en la hacienda y rechazar las ofertas de petróleo, gradualmente entendió la visión que estaba concretizándose. Durante sus vacaciones de la universidad, ella comenzó a ofrecer exámenes médicos básicos para comunidades rurales próximas, usando una de las casitas como consultorio improvisado. Yo creo que finalmente entiendo por qué papá creó este lugar. Ella me confidenció una noche, mientras observábamos las estrellas en el porche. No es solo sobre preservar algo del pasado. Es sobre crear algo nuevo a partir de lo que fue roto. La sabiduría en sus palabras me emocionó. Fernando había transformado un lugar de memorias dolorosas en un santuario no solo para nosotros, sino para decenas de otras personas que ahora se beneficiaban de su visión expandida por nuestras manos. 6 meses después de la inauguración del programa de residencia, recibí una carta inesperada. El sobre tenía el escudo de un hospital de la Ciudad de México y contenía una única hoja de papel con un mensaje breve. Elena, yo recibí un trasplante exitoso de un donador que prefiere permanecer anónimo, aunque yo tenga mis sospechas sobre la identidad de él. La enfermedad que yo compartí con Fernando está en remisión. Yo quería que usted supiera que encontré a nuestros otros hermanos. Ellos son buenas personas, mejores de lo que yo fui. Rodrigo. Yo guardé la carta sin compartirla con nadie. Algunos ciclos necesitan cerrarse silenciosamente, sin alardes o reconocimiento público. Si Jimena había decidido donar parte de su hígado para salvar al tío que había intentado perjudicarnos, esa era una elección personal que ella había hecho sin sentir la necesidad de discutir. El perdón, como yo aprendí, a veces se manifiesta en actos silenciosos que no requieren testigos. En mi estudio, comencé una nueva serie de pinturas, no solo de los caballos o paisajes de Ouro Verde, sino retratos de Fernando basados en cuadros de los videos. En cada tela, yo capturaba un aspecto diferente de él: el planificador meticuloso, el amante devoto, el padre protector, el hombre con heridas invisibles que nunca permitió que lo amargaran. Yo pintaba generalmente a la puesta de sol, cuando la luz dorada inundaba el estudio y creaba aquella cualidad etérea que solo existe por algunos minutos preciosos. A veces, yo tenía la extraña sensación de que él estaba allí conmigo, observando con aprobación silenciosa mientras yo recuperaba a la artista que había estado dormida por tanto tiempo. «Estoy pintando de nuevo, Fernando», susurré una vez para el estudio vacío. «Tú siempre supiste que yo volvería, ¿no es así?» El viento suave agitó las cortinas, como en respuesta, y en aquel momento percibí que Fernando me había dado más que una hacienda, más que seguridad financiera, más que una segunda oportunidad en el arte. Él me había dado una nueva forma de vivir, no como sobreviviente de una pérdida devastadora, sino como guardiana de un legado de amor que continuaba a crecer y evolucionar incluso después de su partida. Ouro Verde no era solo un lugar físico. Era la materialización del conocimiento profundo que Fernando tenía sobre mí. Un amor tan atento que anticipó mis necesidades y deseos antes incluso de que yo los reconociera. Y ahora yo hacía lo mismo por otros, creando espacio para que artistas descubrieran sus propias voces, así como Fernando había hecho por mí. El tiempo tiene una cualidad extraña cuando se está de luto. Los primeros meses se arrastran interminablemente, cada día una batalla para simplemente levantarse y continuar. Entonces, de repente, se percibe que un año entero ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Fue con esa conciencia sorprendente que encaré el último video de la serie inicial que Fernando había preparado. Un mensaje para el primer aniversario de su muerte.
Jimena vino de la Ciudad de México especialmente para que lo viéramos juntas. Sentadas una al lado de la otra en el sofá de la sala principal, con la suave lluvia de otoño tamborileando en las ventanas, vimos el rostro familiar aparecer en la pantalla. «Hola, mis amadas», Fernando comenzó, su sonrisa gentil tan dolorosamente familiar. «Si ustedes están viendo esto, significa que sobrevivieron al primer año sin mí, tal vez el más difícil de todos. Espero que los videos diarios hayan ayudado, que mi presencia, aunque virtual, haya suavizado el camino». Intercambiamos miradas emocionadas, Jimena y yo. Los videos habían sido anclas en días tempestuosos, pequeños oasis de conexión cuando la ausencia de Fernando parecía insoportable. A partir de ahora, los videos serán menos frecuentes, uno por mes en el próximo año, después solo en ocasiones especiales. No porque mi amor disminuya, sino porque yo sé que ustedes están encontrando su propio camino. Mi presencia constante puede eventualmente volverse más un impedimento que un consuelo. Su sabiduría, incluso en este aspecto, era impresionante. Fernando había entendido que su voz diaria, si continuara indefinidamente, podría impedirnos seguir adelante. Sin embargo, hay una carpeta final en la laptop que yo aún no revelé. Ella se titula «Cuando estén listas». Ella contiene solo un video, y ustedes sabrán cuándo sea el momento correcto de verlo. El mensaje continuó con recuerdos preciosos, reflexiones sobre nuestro tiempo juntos y esperanzas para nuestro futuro. Cuando terminó, Jimena y yo permanecimos en silencio por largos minutos, cada una absorta en pensamientos privados. ¿Usted cree que estamos listas para el video final?, Jimena finalmente preguntó. Consideré la cuestión cuidadosamente. Yo no sé. Tu padre parecía creer que nosotras reconoceríamos el momento correcto. Decidimos esperar. Había algo reconfortante en saber que un último mensaje nos esperaba, como un tesoro guardado para un momento futuro cuando necesitáramos una orientación especial. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para Ouro Verde. El programa de residencia artística floreció, atrayendo candidatos de todo el país. La Reserva Ambiental recibió certificación oficial, garantizando protección permanente para la biodiversidad local. Y mi propio arte comenzó a atraer atención más allá del círculo inmediato de amigos y visitantes. Todo comenzó cuando Mariana Delgado, una crítica de arte renombrada que visitó la hacienda para conocer el programa de residencia, vio mis pinturas en el estudio. «Estas obras tienen una cualidad que yo no veo frecuentemente», ella comentó, estudiando mi serie de retratos de Fernando. «Hay una honestidad emocional, una dualidad entre pérdida y celebración que es profundamente conmovedora». 2 semanas después, recibí una invitación para exponer en la galería que ella administraba en la Ciudad de México. La idea de compartir mi arte tan personal con el mundo era simultáneamente aterradora y emocionante. Yo jamás me había imaginado volver al mundo artístico que había abandonado décadas atrás. ¿Qué usted cree que su padre diría sobre esto?, le pregunté a Jimena durante una videollamada, mostrándole la invitación. Su respuesta fue inmediata y confiada. «Él estaría absolutamente radiante, mamá. ¿No era ese el propósito de todo este lugar? ¿Devolver la artista al mundo?». Yo acepté la invitación. Los meses de preparación fueron intensos, seleccionando obras, creando nuevas piezas específicas para la exposición, enfrentando todas las dudas e inseguridades que surgían. En la noche de la inauguración, me quedé aturdida al ver una fila formándose del lado de afuera de la galería. La exposición, titulada Ouro Verde, Retratos de un amor anunciado, atrajo a críticos, coleccionistas y amantes del arte que parecían genuinamente conmovidos por la historia detrás de las obras. «Sus pinturas capturan algo raro», comentó un crítico influyente. «La transformación del luto en celebración, la documentación de un amor que trasciende incluso la muerte». En medio de la agitación, noté a 3 hombres observando discretamente del fondo de la galería: Rodrigo, Andrés
y Gustavo Moncada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Rodrigo saludó levemente antes de que los tres salieran silenciosamente. Ninguna palabra fue intercambiada, ningún reconocimiento formal necesario. Su presencia era simultáneamente una bandera blanca y una admisión de que Fernando había vencido en todos los sentidos que importaban. Cuando volví para la hacienda después de la exposición exitosa, encontré una carta del hospital universitario donde Jimena estudiaba medicina. Ellos estaban interesados en establecer una asociación con Ouro Verde, usando parte de la propiedad para un programa de rehabilitación ecuestre para niños con necesidades especiales. Los caballos de su esposo podrían servir a un propósito más allá de la belleza, escribió el director del programa. Ellos podrían volverse instrumentos de curación. La propuesta parecía tan perfectamente alineada con la visión de Fernando que yo casi pude escuchar la voz de él aprobando la idea. En menos de 6 meses, construimos instalaciones especializadas, entrenamos a los caballos y recibimos el primer grupo de niños. Observar aquellos pequeños rostros iluminándose durante las sesiones de equinoterapia, viendo la confianza crecer en niños anteriormente retraídos, trajo una nueva dimensión para Ouro Verde. La hacienda se volvía no solo un refugio para artistas, no solo un santuario ambiental, sino también un lugar de curación. Fue en una tarde, después de una sesión particularmente conmovedora con una niña que había hablado sus primeras palabras durante la terapia ecuestre, que yo supe que era hora. Jimena estaba de visita aquel fin de semana, y al compartir la historia de la pequeña paciente durante la cena, vi en sus ojos el mismo reconocimiento. «Estamos listas», ella dijo simplemente. Aquella noche, después de la cena, abrimos la laptop y localizamos la carpeta «Cuando estén listas». El único archivo contenía una grabación diferente de todas las anteriores. En lugar de la oficina o de la biblioteca donde Fernando generalmente filmaba, el video lo mostraba de pie, en la colina donde ahora estaba el memorial para Tempestad. «Hola, mis queridas», él comenzó, el viento agitando suavemente su cabello. Él estaba visiblemente más flaco que en los otros videos, probablemente grabado en las etapas más avanzadas de su enfermedad. Si ustedes están viendo esto, significa que Ouro Verde se volvió más que una propiedad, se volvió un hogar, una misión, un propósito, y significa que ustedes están listas para el secreto final que yo guardé. Él miró directamente a la cámara, una intensidad en sus ojos que me hizo contener la respiración. Cuando yo compré esta hacienda, yo no sabía sobre el petróleo. Yo la compré por los caballos, por el espacio para que Elena pintara, por la paz que yo nunca encontré aquí cuando niño. Pero algunas semanas después, mientras yo caminaba por la propiedad, yo encontré algo enterrado cerca de este guayacán. Fernando se movió para el lado, revelando una pequeña caja de madera en sus manos. Era el diario de mi madre. Mi padre dijo que ella murió en el parto, pero yo descubrí que ella huyó cuando yo tenía solo algunos meses. No por falta de amor por mí, sino por miedo del hombre que mi padre se había vuelto. Jimena apretó mi mano, ambas absorbiendo esta revelación. En este diario, ella describe cómo ella escondió algo de gran valor en la hacienda antes de partir. No para sí misma, sino para mí, para cuando yo creciera. Algo que mi padre buscó obsesivamente por años, hasta que la bebida finalmente destruyó la salud de él. Fernando volteó cuidadosamente las páginas del diario. En lugar de revelar inmediatamente el descubrimiento, ella lo trajo para casa para documentarlo adecuadamente. Cuando ella se dio cuenta de que necesitaba huir de mi padre, ella escondió todo en la hacienda, planeando volver cuando fuera seguro. Pero ella nunca tuvo esa oportunidad. Ella murió en un accidente algunos años después, antes de poder recuperar los ítems o encontrarme. Fernando miró de nuevo para la cámara, sus ojos brillando de emoción. Usando el mapa y las instrucciones en el diario, yo encontré el lugar. Él está intacto, sellado exactamente como ella lo dejó. Yo no saqué nada, pues este descubrimiento pertenece legítimamente al patrimonio histórico nacional. Pero yo quería que ustedes supieran.
El verdadero tesoro de esta tierra nunca fue el petróleo. Es una pieza perdida de nuestra historia, preservada por una mujer extraordinaria que yo nunca tuve la oportunidad de conocer. Él cerró el diario cuidadosamente, devolviéndolo a la caja. En el cajón secreto del escritorio principal, ustedes encontrarán esta caja con el diario y el mapa. La decisión sobre qué hacer con este descubrimiento es de ustedes ahora. Pero yo sugiero que ustedes completen el trabajo que mi madre inició. Asegúrense de que estos artefactos lleguen al lugar al cual pertenecen, donde puedan ser estudiados y apreciados por generaciones futuras. Cuando el video terminó, Jimena y yo permanecimos en silencio por un largo momento, procesando esta revelación final. Entonces, como movidas por el mismo impulso, nos levantamos y fuimos hasta el escritorio. El cajón secreto se abrió fácilmente cuando fue presionado en el lugar correcto, revelando la caja de madera idéntica a la que vimos en el video. El diario era fascinante. Las observaciones detalladas de una científica apasionada, mezcladas con preocupaciones de una joven madre en situación desesperadora. La madre de Fernando, Elisa, describía su descubrimiento con precisión académica. Un conjunto de documentos y pequeños artefactos de una misión jesuita del siglo XVII que había sido completamente borrada de los registros históricos, posiblemente por conflictos con la corona española de la época. Los documentos sugieren que la misión albergaba indígenas fugitivos de la esclavitud. Leí en voz alta para Jimena. Elisa creía que esto podría reescribir la historia de la resistencia indígena en esta región. El mapa era detallado, marcando un punto específico en las colinas occidentales de la propiedad. Coincidentemente, la misma área donde los mayores depósitos de petróleo estaban localizados. Ahora yo entendí completamente por qué Fernando había sido tan firme en proteger aquella tierra. Nosotros debemos buscar esto mañana, sugirió Jimena, sus ojos brillando con la misma curiosidad que siempre animaba la mirada de su padre. A la mañana siguiente, seguimos el mapa cuidadosamente a través del área más remota de la hacienda. El punto marcado quedaba bajo una formación rocosa peculiar, parcialmente oculta por vegetación densa. Llevó casi una hora para localizarmos la entrada, una pequeña abertura natural en la roca, ampliada artificialmente y después hábilmente disimulada. Lo que encontramos allí dentro nos dejó sin palabras. Una caverna natural transformada en escondite, preservada por el clima seco de la región y por el aislamiento. Cajas selladas con cera de abeja contenían documentos en pergamino en condiciones sorprendentemente buenas. Pequeños artefactos ceremoniales, crucifijos esculpidos con símbolos indígenas, cuentas de cerámica, instrumentos rituales que mezclaban tradiciones católicas y nativas. Ella estaba en lo cierto, susurró Jimena, examinando cuidadosamente uno de los documentos. Esto es extraordinario. Siguiendo las instrucciones finales de Fernando, contratamos a un equipo de arqueólogos respetados para documentar y preservar adecuadamente el descubrimiento. El Museo Nacional demostró inmenso interés, clasificándolo como un descubrimiento revolucionario para la comprensión de las relaciones entre jesuitas y pueblos indígenas en el período colonial. La formalización del descubrimiento trajo una atención inesperada para Ouro Verde. Periodistas, historiadores y académicos visitaban regularmente, fascinados tanto por los artefactos como por la historia personal detrás de su descubrimiento. La joven arqueóloga que los escondió para protegerlos. El hijo que ella nunca conoció, pero que acabó completando su misión. En una tarde especialmente significativa, recibí una visita que cerró otro círculo de la historia. Una mujer de cerca de 70 años, cabellos grises enmarcando un rostro que me pareció extrañamente familiar. Mi nombre es Celina Moncada, ella se presentó. Yo fui casada con Pedro, el hombre que su esposo conoció como padre. Yo la invité a entrar, intrigada por su presencia. Servimos café en el porche mientras ella explicaba su conexión con la historia. Pedro no era el padre biológico de Fernando, ella reveló calmadamente. Elisa ya estaba embarazada cuando se casaron.
El verdadero padre era un colega arqueólogo que murió durante una expedición antes del nacimiento. Pedro prometió criar al bebé como suyo, pero después de que Elisa huyó, la rabia y el sentimiento de traición lo consumieron. Él transfirió ese resentimiento para Fernando. Esta revelación explicaba mucho sobre el relacionamiento tumultuado que Fernando había tenido con el hombre que él creía ser su padre. ¿Cómo usted sabe de todo esto?, pregunté, absorbiendo la magnitud de esta nueva pieza del rompecabezas. Elisa me escribió años después, explicó Celina. Cuando ella supo que yo me había casado con Pedro. Ella quería que yo entendiera la historia completa, tal vez en la esperanza de que yo pudiera proteger a Fernando de alguna forma. Infelizmente, cuando yo recibí la carta, ya era demasiado tarde. Fernando se había ido y Pedro estaba muy enfermo para cambiar. Ella sacó de su bolsa un sobre envejecido. Yo pensé que usted debería tener esto. Es la última carta que Elisa escribió antes de morir, dirigida a Fernando. Ella nunca fue entregada. Yo acepté el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de aquellas palabras nunca leídas, de aquel amor materno nunca completamente expresado. ¿Usted cree que Fernando sospechaba?, pregunté. ¿Sobre el padre biológico de él? Yo no sé, Celina respondió honestamente. Pero yo creo que es significativo que él haya seguido el camino de su madre, de cierta forma. Ambos preservaron cosas preciosas para el futuro. Ambos protegieron lo que importaba, aunque silenciosamente. Después de que Celina partió, me senté en el estudio con la carta sin leer, incierta sobre qué hacer. Parte de mí sentía que yo debería preservarla junto con el diario y los artefactos. Otro pedazo de esta historia extraordinaria. Otra parte creía que las palabras de una madre para un hijo eran demasiado sagradas para volverse objetos de exhibición. Finalmente, decidí compartirlas solo con Jimena, la única otra persona con derecho legítimo a esta parte de la historia de Fernando. Cuando ella llegó para su visita mensual, la leímos juntas a la luz de las velas en el estudio. Las palabras de Elisa eran de arrepentimiento, explicación y, sobre todo, amor. Ella describía cómo había intentado volver para buscar a Fernando años después, solo para descubrir que Pedro se había mudado sin dejar rastros. Cómo ella había pasado años buscando, hasta que la enfermedad la impidió de continuar. Lo que más me duele, ella escribió, es saber que tú puedes haber crecido creyendo que no eras amado. Yo quiero que tú sepas que cada día lejos de ti fue una agonía. Que mi último pensamiento será de ti, mi hijo, esperando que tú hayas encontrado felicidad y propósito, incluso sin mi presencia. Nosotras lloramos juntas, Jimena y yo, por todas las conexiones perdidas, por los silencios que Fernando cargó, por la madre que él nunca supo que lo amaba tan profundamente. Pero también había una extraña sensación de completitud. El círculo cerrándose finalmente, los secretos saliendo a la luz. Papá lo logró, ¿no es así?, reflexionó Jimena secándose las lágrimas. Él transformó todas estas historias rotas en algo íntegro. Sí, concordé, mirando por la ventana para la hacienda que florecía bajo nuestra administración. Yo creo que esa fue la mayor habilidad de él, ver belleza y posibilidad donde otros veían solo ruinas. En los meses siguientes, Ouro Verde se expandió aún más en su misión. Además del programa de residencia artística y de la equinoterapia, desarrollamos un centro educacional en asociación con universidades, enfocado en la historia indígena y colonial de la región. Los artefactos descubiertos, ahora adecuadamente preservados en el Museo Nacional, eran reproducidos para fines educacionales, permitiendo que estudiantes y visitantes comprendieran la importancia de la misión jesuita y su significado para la historia de México. Mi arte continuó a evolucionar, inspirada no solo por la belleza natural de la hacienda, sino también por las capas de historia y significado que descubríamos continuamente. Comencé una serie nueva,
arqueologías personales, explorando cómo objetos y lugares cargan memorias e historias invisibles a los ojos casuales. En una tarde, mientras yo pintaba en el estudio, recibí una llamada inesperada de Rodrigo Moncada. Elena. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más reflexiva. Yo estoy llamando para informarle que estamos disolviendo formalmente cualquier impugnación legal relacionada con Ouro Verde. Los documentos están siendo enviados para su abogado. Gracias por avisar, respondí cautelosamente. Hubo una pausa. Yo también quería agradecer, él continuó, sorprendiéndome. La información sobre nuestros otros hermanos cambió muchas cosas para mí, para todos nosotros. ¿Ustedes los encontraron? Sí, ellos son personas notables. Ellos no merecían ser negados como lo fueron. Nosotros estamos intentando construir algún tipo de relacionamiento ahora. Después de colgar, reflexioné sobre cómo los secretos de Fernando continuaban a crear ondas de transformación, incluso después de su muerte. Los hermanos que habían intentado usurpar su herencia ahora enfrentaban sus propias verdades familiares, posiblemente encontrando alguna redención en el proceso. Mientras el segundo año sin Fernando se aproximaba al fin, percibí que algo fundamental había cambiado. El luto aún estaba presente, una compañía silenciosa que probablemente nunca me dejaría completamente. Pero ya no me definía. Ouro Verde no era más solo el último regalo de un esposo fallecido. Era un organismo vivo y en evolución, nutrido por muchas manos, muchas historias, muchos propósitos entrelazados. En una mañana particularmente gloriosa de primavera, yo me encontré de nuevo bajo el Guayacán centenario donde Fernando había colocado el memorial para Tempestad. Los caballos pastaban tranquilamente en el campo de abajo. Las colinas verdosas se extendían hasta el horizonte, y el sonido distante de risas venía del centro educacional, donde un grupo de niños aprendía sobre la historia de los artefactos. «Mira lo que nosotros construimos a partir de lo que tú comenzaste», murmuré para el aire perfumado con flores de Guayacán. «Yo espero que tú estés orgulloso». Una brisa suave agitó las hojas doradas por encima, haciendo que pequeños pétalos amarillos llovieran a mi alrededor como confeti cósmico. Yo no soy particularmente supersticiosa, pero en aquel momento sentí profundamente que Fernando estaba respondiendo a su manera. Yo volví para el estudio con renovada inspiración, iniciando una nueva tela. No un retrato de Fernando esta vez, sino un autorretrato. La mujer en que yo me había vuelto, más fuerte, más sabia, permaneciendo firme en un campo de guayacanes dorados, mirando no para el pasado, sino para el horizonte de posibilidades que se abría frente a mí. 5 años han pasado desde que yo encontré la llave secreta de Fernando. Ouro Verde floreció más allá de cualquier expectativa, transformándose en un vibrante centro cultural, educacional y terapéutico que beneficiaba a miles de personas anualmente. El programa de residencia artística ahora era reconocido nacionalmente, con una lista de espera de 2 años. Las cabañas originales habían sido complementadas por un estudio colectivo y una pequeña galería donde los residentes podían exhibir sus creaciones. Artistas que pasaron por Ouro Verde frecuentemente mencionaban en entrevistas cómo el lugar había transformado sus perspectivas y procesos creativos. El centro educacional, inicialmente enfocado solo en el descubrimiento arqueológico, se expandió para incluir programas sobre sostenibilidad ambiental y la flora y fauna únicas de la región. Escuelas de todo el estado traían estudiantes regularmente, y nosotros desarrollamos becas para jóvenes de comunidades carentes interesados en historia, arqueología o conservación. La equinoterapia, iniciada como un pequeño proyecto en asociación con el hospital universitario, creció para un centro terapéutico completo. Jimena, ahora formada en medicina y especializándose en neurología pediátrica, supervisaba el programa durante sus días de descanso, trayendo conocimientos científicos actualizados para mejorar los protocolos de tratamiento. En cuanto a mí, mi trayectoria artística había tomado un rumbo inesperado.
Después de 3 exposiciones exitosas en la Ciudad de México y en Cancún, yo fui invitada para una residencia en Europa, seguida por una exposición internacional que llevó mis arqueologías personales a públicos que yo jamás imaginé alcanzar. Era extraño, a los 54 años, encontrarme en medio de una carrera artística floreciente, aquella que debería haber comenzado 3 décadas antes, si no fuera por el desvío que la vida impuso. Pero había una riqueza en mis obras que tal vez no existiría si yo hubiera seguido un camino más convencional. Las capas de experiencia, pérdida, redescubrimiento y renovación traían una profundidad que los críticos frecuentemente destacaban como el diferencial de mi trabajo. En una tarde particularmente significativa, yo recibí un correo electrónico que me hizo sentar abruptamente, el corazón acelerado. Era de la Fundación Nacional de Artes, informando que yo había sido seleccionada para recibir el Premio de Trayectoria Artística, un reconocimiento prestigioso generalmente concedido a artistas con carreras mucho más largas que la mía. Su jornada única, comenzando en la juventud, interrumpida por décadas y resurgiendo con fuerza extraordinaria, representa la persistencia del impulso creativo, decía la notificación. Su historia y obra sirven como inspiración para artistas de todas las edades que enfrentan interrupciones o desvíos en sus caminos creativos. Mientras yo absorbía aquellas palabras, mi mirada vagó para el retrato de Fernando que ocupaba un lugar de honor en el estudio. No uno de los que yo había pintado, sino una fotografía simple de él sonriendo, tomada en nuestro patio en la Ciudad de México algunos años antes de su enfermedad. Parecía que él sonreía directamente para mí, compartiendo este momento de validación. «Tú siempre supiste, ¿no es así?», murmuré para la fotografía. «Tú siempre creíste que este día llegaría, incluso cuando yo me había rendido completamente». La ceremonia de premiación coincidió con el 6º aniversario de la muerte de Fernando. Inicialmente, yo consideré pedir un aplazamiento, reacia a asociar una celebración a una fecha tan dolorosa. Pero después reconsideré. ¿Qué manera más apropiada de honrar al hombre que había restaurado mi arte que recibir este reconocimiento en el día que marcaba su partida física? Jimena me acompañó al evento en la Ciudad de México, deslumbrante en un vestido azul marino que realzaba su parecido cada vez mayor con su padre. A los 27 años, ella combinaba la determinación práctica de Fernando con mi sensibilidad artística, una síntesis perfecta de nosotros dos. Durante mi discurso de aceptación, yo hablé abiertamente sobre la jornada que me había llevado hasta allí, los sueños juveniles abandonados, los años de enseñanza que, aunque gratificantes, habían dejado un vacío creativo, y la pérdida devastadora que paradójicamente había abierto el camino para mi renacimiento artístico. Mi fallecido esposo Fernando solía decir que nuestros mayores dones frecuentemente surgen disfrazados de nuestras mayores pérdidas. Compartí con la audiencia atenta. Él transformó una propiedad de memorias dolorosas en un santuario que ahora beneficia a cientos de personas anualmente. Y a través de esa transformación, él permitió que yo finalmente me reencontrara como artista. Después de la ceremonia, entre las felicitaciones y copas de champán, Jimena me jaló para un rincón tranquilo. «Yo tengo algo para contarte», ella dijo, un brillo especial en sus ojos. «Estoy embarazada». La noticia me golpeó con una onda de emociones contradictorias. Alegría inmensa por la nueva vida, tristeza por Fernando no estar aquí para conocer a su nieto, asombro por la rapidez con que la vida continuaba a avanzar. «Es un niño», continuó Jimena. «Yo quiero llamarlo Fernando». Yo abracé a mi hija, sin palabras para expresar todo lo que yo sentía. Un nuevo Fernando entraría en nuestras vidas, trayendo continuidad a una historia que parecía haber sido brutalmente interrumpida. Aquella noche, en mi cuarto de hotel, yo soñé con Fernando. No un sueño angustiado de pérdida como los que me atormentaron en el primer año después de su muerte, sino una presencia tranquila y reconfortante. Él sonreía, orgulloso, como si dijera: «Viste, la vida continúa.
de formas que nosotros no podemos prever, pero siempre con belleza. Al volver para Ouro Verde, encontré una nueva energía para implementar proyectos que yo venía considerando hacía meses. El primero fue la creación de becas de estudio para madres solteras que deseaban volver a los estudios o explorar carreras artísticas. Yo lo llamé Programa Elisa, en homenaje a la madre de Fernando que nunca tuvo la oportunidad de retomar su propia carrera. Nosotros también iniciamos la construcción de una biblioteca especializada en arte, historia indígena y conservación ambiental, abierta no solo a los residentes y participantes de los programas, sino a toda la comunidad local. Era importante para mí que Ouro Verde nunca se volviera un enclave aislado de privilegio, sino que permaneciera enraizada y accesible a la región que la albergaba. A medida que el pequeño Fernando crecía en la panza de Jimena, comencé una serie especial de pinturas documentando la espera. No solo retratos convencionales de embarazo, sino exploraciones visuales de la continuidad, de la renovación, de la forma en que el tiempo se dobla sobre sí mismo cuando las generaciones se sobreponen. Cuando él nació, en una madrugada de invierno, yo fui la primera persona que Jimena llamó. Yo corrí para el hospital en Guadalajara, conduciendo a través de la noche con el corazón repleto de anticipación. Al sostener aquel pequeño bulto por la primera vez, yo busqué rasgos de mi Fernando en su rostro. Él tiene la barbilla del padre, comentó Jimena, exhausta pero radiante. Y aquel hoyuelo en el lado izquierdo cuando él sonríe. En los meses que se siguieron, yo observé fascinada cómo pequeños gestos y expresiones de mi fallecido esposo ocasionalmente atravesaban el rostro del bebé. Una mirada concentrada, una forma particular de fruncir la frente cuando él se contrariaba. Genéticamente imposible, claro, ya que el pequeño Fernando no compartía sangre con su abuelo homónimo. Aún así, había momentos en que el parecido parecía tan fuerte que me hacía congelar momentáneamente. Es solo tu imaginación, Elena, yo me decía a mí misma. La mente ve lo que desea ver. Cuando el bebé tenía casi 1 año, Jimena decidió mudarse permanentemente para Ouro Verde. Su trabajo en el hospital en Guadalajara podría ser combinado con investigación remota y supervisión del centro terapéutico en la hacienda. Yo quiero que Fer crezca aquí, ella explicó, usando el apodo cariñoso que ya habíamos adoptado para el pequeño Fernando. Rodeado de arte, naturaleza, historia. Todo lo que papá valoraba. La casa principal, antes tan vasta para mí sola, ganó nueva vida con la presencia constante de Jimena y del nieto. Risas infantiles resonaban por los pasillos, juguetes coloridos ocupaban rincones antes vacíos, y el ritmo diario se ajustaba a las necesidades de un niño pequeño. Fue durante ese periodo que recibí una correspondencia inesperada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un departamento de investigación histórica había cruzado registros antiguos con información del diario de Elisa, descubriendo algo extraordinario sobre la misión jesuita oculta. Los documentos sugieren que la misión albergó no solo indígenas fugitivos, sino también esclavos africanos liberados y colonos perseguidos por razones religiosas, explicó la profesora que lideraba la investigación. Ella representaba un experimento único de comunidad multicultural en pleno período colonial, desafiando activamente las estructuras de poder establecidas. Esta revelación elevó aún más la importancia histórica del descubrimiento. Historiadores ahora consideraban la Misión Santa Cruz de los Refugiados, como fue formalmente nombrada, basada en los documentos, como evidencia de resistencias interculturales anteriormente desconocidas en el México colonial. Una consecuencia inesperada fue el interés renovado de comunidades indígenas y quilombolas de la región, que veían en la historia de la misión una validación de sus propias narrativas de resistencia. Comenzamos a recibir solicitudes para visitas educacionales y pronto desarrollamos un programa específico para compartir la historia con estos grupos, siempre respetando su derecho primario de conexión con este pasado.
En una de esas visitas, yo conocí a doña Juana, una anciana quilombola, cuyo conocimiento de hierbas medicinales y prácticas tradicionales era legendario en la región. Después de explorar la exposición educacional sobre la misión, ella me llevó a un rincón tranquilo. Esta tierra siempre fue especial, ella dijo simplemente. Nuestros ancestros conocían sus secretos. Qué bueno que ustedes la están cuidando ahora. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sentía intuitivamente, que nuestra administración de Ouro Verde no era mera posesión, sino una forma de custodia temporal de algo mucho más antiguo y significativo que nuestras vidas individuales. Una tarde, mientras yo supervisaba la expansión de la biblioteca, Antonio me buscó con una expresión preocupada. «Los Moncada están aquí», él informó. «Los 3 hermanos, más 2 personas que yo no reconozco». Mi cuerpo instantáneamente se llenó de tensión. A pesar de la disolución formal de cualquier disputa legal, la llegada inesperada de los 3 hermanos raramente significaba buenas noticias. Yo los encontré en el jardín principal. Rodrigo, Andrés y Gustavo, acompañados por un hombre y una mujer que compartían rasgos familiares inconfundibles. «Elena», Rodrigo se adelantó extendiendo la mano. «Yo pido disculpas por la visita sin aviso previo. Nosotros queríamos presentarla formalmente a Rogelio y Mariana, nuestros hermanos de Oaxaca». Los medio hermanos recién descubiertos se acercaron, sonriendo tímidamente. Mariana, especialmente, tenía el mismo tipo de ojos que Fernando, profundos, reflexivos, con pequeñas arrugas en los rincones cuando ella sonreía. «Es un honor conocerla», dijo Mariana suavemente. «Nosotros escuchamos tanto sobre este lugar y el trabajo increíble que usted ha hecho aquí». La tensión inicial se disipó mientras caminábamos por la propiedad, mostrándoles los diversos proyectos en curso. Los 5 hermanos Moncada, 3 que Fernando había conocido y rechazado, 2 que él nunca tuvo la oportunidad de encontrar, parecían genuinamente impresionados con la transformación de Ouro Verde. Durante el café en el porche, Rodrigo explicó el verdadero propósito de la visita. Después de que nosotros nos reconciliamos con Rogelio y Mariana, nosotros comenzamos a reflexionar sobre nuestro legado familiar, él dijo, intercambiando miradas con los otros hermanos. Nosotros percibimos que desperdiciamos décadas en resentimientos mezquinos y avaricia, mientras Fernando, incluso habiendo sufrido más que todos nosotros, eligió crear algo positivo. Andrés continuó. Nosotros decidimos establecer una fundación familiar para apoyar causas relacionadas con la preservación histórica y ambiental. A nosotros nos gustaría que el primer proyecto fuera una asociación con Ouro Verde. La propuesta que ellos presentaron era substancial. Financiamiento para expandir significativamente el centro educacional, permitiendo que recibiéramos más estudiantes de comunidades carentes y desarrollaran programas de entrenamiento en arqueología, conservación ambiental y artes. ¿Por qué?, pregunté directamente, aún cautelosa a pesar de la aparente sinceridad. ¿Después de todo lo que pasó? Fue Gustavo, tradicionalmente el más quieto de los 3, quien respondió. Porque Fernando tenía razón, él dijo simplemente. Sobre la hacienda, sobre la familia, sobre cómo vivir una vida con propósito. Nosotros tardamos mucho tiempo para entender eso. Mariana añadió, y porque tal vez esta sea la única forma de finalmente volvernos la familia que nosotros deberíamos haber sido desde el inicio. Nosotros no logramos hacer eso cuando Fernando estaba vivo, pero tal vez podamos honrar lo que él construyó ahora. Yo miré a aquellos 5 rostros, todos cargando fragmentos del mismo legado genético, todos marcados de formas diferentes por las elecciones y secretos de un hombre que hacía mucho se había ido. Había sinceridad en sus ojos, un deseo genuino de redención. Fernando creía en segundas oportunidades, respondí finalmente. Él mismo construyó una a partir de las ruinas de esta hacienda. Yo creo que él aprobaría esta asociación. En los meses siguientes, nosotros trabajamos para formalizar la colaboración. La Fundación Moncada para la Preservación y Educación se volvió realidad,
con un consejo director que incluía a representantes de todos los ramos de la familia, además de especialistas independientes en cada área de actuación. En una tarde tranquila, mientras yo observaba al pequeño Fernando jugar alegremente con sus tíos abuelos durante una visita de la familia Moncada, percibí que Fernando había conquistado una victoria final que él jamás podría haber anticipado. Él no solo había protegido su legado material y realizado sus sueños para la hacienda, sino que había inadvertidamente catalizado la curación de heridas familiares que se extendían por generaciones. Aquella noche, yo tomé la laptop donde yo aún guardaba los videos de Fernando. Aunque raramente los viera ahora, ocasionalmente yo volvía a ellos en momentos significativos. Yo seleccioné un video del segundo año, donde él hablaba sobre el perdón y las segundas oportunidades. A veces, Elena, él decía, su rostro sereno llenando la pantalla. El mejor tipo de venganza es simplemente vivir bien, no desperdiciar energía en resentimientos. Mis hermanos pueden haber intentado perjudicarme, pero mi verdadera victoria fue construir una vida tan llena de amor y propósito que las acciones de ellos perdieron todo el poder sobre mí. Yo cerré la laptop pensativa. Fernando nunca había imaginado que sus hermanos encontrarían redención. Él nunca había planeado que Ouro Verde se volvería el catalizador para la reconciliación de toda su familia fragmentada. Pero de alguna forma, el impulso de curación que él había iniciado continuaba a expandirse en círculos cada vez más amplios, tocando vidas que él ni siquiera había conocido. Era un tipo de inmortalidad que ningún monumento podría proporcionar, la continua transformación positiva resultante de elecciones hechas con amor, incluso frente a la pérdida y al sufrimiento. 10 años después de encontrar la llave misteriosa entre las pertenencias de Fernando, Ouro Verde se había transformado completamente. Lo que comenzó como un refugio secreto de un hombre que sabía que estaba muriendo, se volvió un vibrante centro cultural, educacional y terapéutico que beneficiaba a miles de personas anualmente. La asociación con la Fundación Moncada permitió expansiones que yo jamás habría imaginado posibles. El centro educacional ahora incluía dormitorios para estudiantes de regiones distantes, laboratorios de investigación arqueológica y ambiental, y una biblioteca especializada con más de 10.000 volúmenes. El programa de residencia artística fue ampliado para incluir todas las formas de expresión, no solo artes visuales, sino también literatura, música, danza y teatro. Los artistas residentes frecuentemente colaboraban con el centro terapéutico, desarrollando programas innovadores que combinaban la expresión artística con procesos de curación. Mi propio arte continuó a evolucionar. Después de 2 décadas ausente de los pinceles, yo había recuperado el tiempo perdido con una productividad casi frenética en los primeros años. Ahora, a los 59 años, yo trabajaba con más deliberación y reflexión. Mis obras eran regularmente exhibidas en galerías nacionales e internacionales, muchas veces contextualizadas por la historia extraordinaria de mi retorno tardío a la práctica artística. El pequeño Fernando, ahora con 9 años, crecía como parte integral de este ambiente único. Él estudiaba en casa, con profesores particulares complementados por clases presenciales en la ciudad más próxima. Pero su verdadera educación venía de la inmersión diaria en un mundo donde el arte, la ciencia, la historia y la curación se entrelazaban orgánicamente. Él era un niño extraordinario, curioso, compasivo, con una capacidad inusual de conectarse con personas de todas las edades y orígenes. Él pasaba horas con los artistas residentes, absorbiendo técnicas y perspectivas. Él acompañaba a arqueólogos en pequeñas excavaciones, catalogando meticulosamente cada descubrimiento. Él asistía a sesiones de equinoterapia, desarrollando una comprensión intuitiva de cómo los caballos respondían a diferentes necesidades emocionales y físicas. En una tarde de otoño particularmente gloriosa, yo lo encontré sentado solo bajo el Guayacán centenario, el memorial de tempestad a sus pies, un cuaderno de dibujo en su regazo. «¿Qué estás dibujando, Fer?», pregunté, sentándome a su lado.
Él me mostró un bosquejo sorprendentemente hábil para su edad. El caballo lusitano negro, aquel que Fernando había elegido especialmente por parecerse a la pintura que yo había admirado años atrás. «Yo estoy practicando caballos», él explicó seriamente. «Yo quiero pintar como usted un día». Algo en la forma en que él sostenía el lápiz, en el ángulo de su cabeza mientras él evaluaba críticamente su propio trabajo, era tan reminiscente de Fernando que sentí un nudo en el pecho. Este niño que nunca había conocido a su abuelo homónimo parecía haber heredado no solo su nombre, sino también fragmentos de su espíritu. ¿Al abuelo le gustaba dibujar? Él preguntó casualmente, añadiendo detalles a la crin del caballo. En realidad, no, respondí, sonriendo con el recuerdo. Tu abuelo era ingeniero. Él dibujaba plantas y proyectos, pero decía que no tenía talento para el arte creativo. La admiración de él por el arte era como espectador, no como creador. Pero él construyó todo esto, argumentó el niño, gesticulando ampliamente en dirección a la propiedad que se extendía a nuestro alrededor. La casa, los establos, el centro educacional, ¿eso no es arte también? La perspectiva simple y profunda me tomó por sorpresa. Sí, respondí lentamente, considerando la idea. Yo creo que lo es. Tu abuelo veía potencial donde otros veían solo ruinas. Él imaginó belleza donde había solo dolor. Tal vez esa sea la esencia de cualquier arte verdadera. Fer asintió, satisfecho con esta respuesta, y volvió para su dibujo. Yo miré por encima de su hombro y vi que él estaba pintando el Guayacán centenario, con el memorial de Tempestad visible abajo. Pero él había añadido algo, una figura sentada bajo el árbol, solo una silueta, pero claramente un hombre observando la hacienda de abajo. Es él, explicó Fer, notando mi mirada. El abuelo Fernando, observando todo lo que ustedes construyeron. Una onda de emoción me atravesó, no el dolor agudo de la pérdida que me había dominado en los primeros años, sino algo más complejo, más rico. Una comprensión de que Fernando vivía no solo en nuestras memorias, sino en las estructuras que él había creado, en los programas que habíamos desarrollado a partir de su visión inicial, en los valores que ahora Fer absorbía inconscientemente. Aquella noche, después de que todos los invitados partieron y la hacienda volvió a su ritmo normal, caminé sola hasta el Guayacán centenario. La luna llena bañaba el paisaje en plata, creando sombras alargadas y transformando lo familiar en algo casi mágico. Me senté en el mismo lugar donde Fernando había grabado su último video, lo que revelaba el descubrimiento del diario de su madre. El círculo parecía completo ahora. Elisa había escondido artefactos históricos para protegerlos, esperando que su hijo eventualmente los encontrara. Fernando había transformado la hacienda de las memorias dolorosas de su infancia en un santuario para mí y, eventualmente, para miles de otras personas. Y ahora, su nieto homónimo crecía aquí, absorbiendo y continuando ese legado de formas que aún estaban revelándose. Nosotros lo logramos, Fernando, murmuré para la noche quieta. Todo lo que tú soñaste y mucho más. El viento suave agitó las hojas del guayacán por encima, enviando una lluvia delicada de pétalos dorados a mi alrededor. Aquella misma respuesta cósmica que yo había experimentado años atrás, cuando yo apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que Fernando había planeado. A la mañana siguiente, me levanté con una claridad renovada sobre el próximo capítulo para Ouro Verde y para mí misma. Durante el desayuno, yo compartí mis pensamientos con Jimena. Yo estuve pensando en expandir el programa de becas de estudio artísticas, expliqué. Específicamente para personas en transiciones de vida, aquellas que abandonaron sueños creativos por necesidad y ahora están intentando redescubrirlos. Jimena sonrió, comprendiendo inmediatamente. Personas como usted era. Exacto. Yo he pensado en todas las Helenas por ahí. Personas con talentos dormidos, interrumpidos por circunstancias, responsabilidades, expectativas.
¿Cuántos artistas, escritores, músicos potenciales nunca encuentran su camino de vuelta? Es una idea maravillosa, concordó Jimena. Nosotros podemos desarrollar un programa residencial específico, tal vez combinado con mentorías para ayudarlos a navegar el retorno a sus campos creativos. En los meses que se siguieron, nosotros desarrollamos el programa Segundo Acto, una iniciativa dedicada específicamente a artistas tardíos o que regresan. La respuesta fue abrumadora, con cientos de inscripciones de personas cuyas historias resonaban con aspectos de mi propia jornada. Una mujer de 67 años que había abandonado la escultura para criar 3 hijos sola, ahora volviendo a la arcilla con manos artríticas pero determinadas. Un exbanquero de 55 años que finalmente perseguía su pasión por la fotografía después de un diagnóstico de cáncer en remisión. Un profesor jubilado de 70 años intentando completar la novela que él había comenzado en su juventud. Trabajando con estos artistas renacientes, yo descubrí una nueva dimensión en mi propia práctica. Ya no era solo sobre crear mis propias obras, sino sobre facilitar el renacimiento creativo de otros. El proceso traía una satisfacción profunda que rivalizaba con el placer de mis propias conquistas artísticas. En una noche significativa, al revisar las inscripciones para la próxima clase del programa, encontré un nombre que me hizo hacer una pausa. Celina Moncada, la segunda esposa del padre de Fernando. A los 86 años, ella deseaba volver a la poesía que había abandonado 6 décadas atrás. Yo fui silenciada por un matrimonio difícil. Ella escribió en su inscripción. Ahora, en el crepúsculo de mi vida, yo quiero recuperar mi voz, tal vez entender mejor mis propias elecciones a través de la escritura. Su aceptación en el programa cerró otro círculo. La mujer que había intentado, sin éxito, proteger al joven Fernando del resentimiento de su padre, ahora encontraría su propio renacimiento creativo en el santuario que él había creado. El 10º aniversario de la muerte de Fernando se aproximaba, y con él, una realización importante. Yo ya no veía sus videos regularmente, no porque yo lo amara menos, sino porque la presencia de él se había transformado de algo que yo buscaba externamente para algo que vivía dentro de mí, en las decisiones que yo tomaba, en la forma en que yo veía el mundo. Aún así, en la víspera de ese aniversario, yo sentí un impulso de volver a ver un video específico, el último de la serie regular, grabado para marcar el final del 2º año después de su partida. Me senté en mi estudio, las luces suaves creando un ambiente casi reverencial, y abrí el archivo familiar. «Hola, mi amor», Fernando comenzó, su rostro sereno llenando la pantalla. «Si tú estás viendo esto, nosotros completamos 2 años de nuestra conversación póstuma. 2 años en que yo intenté acompañarte a través del luto, ofreciendo el consuelo que yo podía en estos videos pregrabados». Él hizo una pausa, mirando directamente para la cámara como si pudiera realmente verme del otro lado de la pantalla, del otro lado del tiempo. Pero ahora llegó el momento de nosotros cambiar nuestro relacionamiento de nuevo. Los videos restantes son solo para ocasiones especiales, hitos que tú sabrás reconocer cuando lleguen. No porque mi amor disminuya, sino porque tu vida necesita continuar a avanzar sin mi voz constante. Yo asentí en reconocimiento, aunque él no pudiera ver. Elena, cuando yo planeé Ouro Verde, yo imaginé un refugio para ti, un lugar donde tú podrías redescubrir tu arte y encontrar paz después de mi partida. Lo que yo no pude prever fue cómo tú expandirías esa visión inicial, transformándola en algo mucho mayor de lo que yo jamás soñé. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro ahora, no de dolor, sino de una profunda sensación de conexión a través del tiempo y de la pérdida. Mi mayor deseo siempre fue que tú vivieras plenamente, no solo sobrevivieras a mi muerte, sino que florecieras a pesar de ella. Que tú encontraras propósito, alegría, satisfacción. Viéndote ahora, a través del tiempo, yo sé que tú lo lograste y mucho más. ¿Cómo él podría saber? ¿Cómo él podría prever tan precisamente la trayectoria que mi vida tomaría?
Pero esa siempre había sido la magia de Fernando, su capacidad de ver potencial donde otros veían solo limitaciones. A partir de ahora, yo confío que tú seguirás tu propio camino, guiada no por mis palabras grabadas, sino por tu propia sabiduría y visión. Ouro Verde es tuya para moldar como tú desees. Lo que comenzó como mi último regalo para ti, se volvió tu regalo para el mundo. Él sonrió. Aquella sonrisa torcida que siempre había hecho que mi corazón acelerara, incluso después de décadas juntos. Yo te amé desde el primer momento, Elena, y yo continuaré a amarte más allá del último. Pero ahora es hora de que tú vivas completamente en el presente, no más dividida entre nuestra historia y tu futuro. Tú estás lista, tú siempre lo estuviste. El video terminó, la pantalla congelando en su rostro sonriente. Yo permanecí sentada en la oscuridad por un largo tiempo, absorbiendo sus palabras, sintiendo la verdad de ellas resonar en mi ser. Fernando tenía razón, yo estaba lista, yo lo había estado por algún tiempo. Lista para cargar su legado, no como un peso de responsabilidad, sino como una fundación sobre la cual yo continuaría a construir. Lista para existir plenamente en mi propio derecho, no solo como guardiana de su visión. Lista para ver Ouro Verde no como el último regalo de Fernando, sino como un organismo vivo y en evolución al cual muchas personas, incluyéndome, habían contribuido. A la mañana siguiente, exactamente 10 años después de encontrar la misteriosa llave entre las pertenencias de Fernando, yo me levanté con una sensación de paz y propósito que yo no sentía desde el inicio de nuestra jornada juntos. Yo me vestí con cuidado, eligiendo colores vibrantes en lugar del negro sobrio que había dominado mi guardarropa en los primeros años de luto. En el desayuno, Jimena notó el cambio inmediatamente. «Usted parece diferente hoy, mamá, más ligera». Yo sonreí, sirviéndome café. Yo vi el último video regular de tu padre anoche, aquel en que él esencialmente me libera de mantener nuestra comunicación constante. ¿Y cómo usted se siente al respecto? Extrañamente, yo siento como si un círculo se hubiera cerrado, como si nosotros hubiéramos completado algo importante juntos, incluso separados por la muerte. Fer, tragando su cereal, nos miró con curiosidad. ¿El abuelo sabía que todo esto iba a suceder? Él gesticuló ampliamente, indicando la propiedad vibrante a nuestro alrededor. No exactamente, respondí, considerando la pregunta cuidadosamente. Él plantó las semillas, él creó las condiciones para las posibilidades. Pero lo que floreció aquí viene de muchas manos, muchos corazones, muchas mentes. Incluidas las nuestras, añadió Jimena. Especialmente las nuestras, concordé. Tu padre nos dio un comienzo, pero nosotros, todos nosotros, construimos algo que él probablemente ni siquiera podría imaginar. Después del café, yo caminé hasta el estudio y comencé una nueva pintura. No la serie que yo había planeado sobre las transformaciones de Ouro Verde, sino algo completamente diferente. Una representación abstracta de círculos concéntricos en tonos dorados, interconectados, cada uno emergiendo del anterior, expandiéndose infinitamente para afuera. No era un retrato de Fernando, ni un paisaje de la hacienda, ni siquiera una exploración de luto o pérdida. Era algo nuevo, una meditación visual sobre cómo el amor se expande a través del tiempo, cómo las vidas tocan otras vidas en ondas continuas de influencia y transformación. Mientras yo trabajaba, sentí una certeza tranquila de que Fernando aprobaría esta nueva dirección. No porque yo necesitara de su aprobación, sino porque nosotros habíamos llegado juntos a este punto. Él, a través de sus planes meticulosos y visión amorosa. Yo, a través de mi determinación de honrar su legado mientras creaba el mío propio. La llave que yo había encontrado entre sus pertenencias 10 años atrás había abierto mucho más que los portones de una hacienda olvidada. Ella había abierto un camino completamente nuevo de posibilidades, no solo para mí, sino para todos cuyas vidas habían sido tocadas por Ouro Verde.
Y mientras el sol de la tarde bañaba mi estudio en luz dorada, la misma cualidad de luz que Fernando había cuidadosamente considerado al proyectar este espacio, yo sentí no su ausencia, sino su presencia duradera en el mundo que nosotros habíamos creado juntos. No como un fantasma del pasado, sino como una fuerza viva de inspiración, transformando dolor en belleza, pérdida en legado, fines en nuevos comienzos, un ciclo eterno de renovación que continuaría mucho más allá de nuestras vidas individuales. La última promesa de Fernando no había sido solo la hacienda o los videos o la seguridad financiera. Había sido la promesa de un futuro donde yo podría no solo sobrevivir sin él, sino florecer, creando, transformando, inspirando a otros como él había hecho por mí. Era una promesa que nosotros dos habíamos cumplido. Ahora, si a usted le gustó esta historia, haga clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y vuelta de tuerca como usted nunca vio antes.